Muy buen día, me presento, soy José y en esta ocasión estaré hablando sobre Anaconda, Python y Jupyter Notebook. Para iniciar, pues Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa utilizado también para el desarrollo web. Se caracteriza por su simplicidad, versatilidad y rapidez de desarrollo. Se pueden crear todo tipo de programas y no es un lenguaje creado especialmente para la web, aunque entre sus posibilidades sí se encuentra el desarrollo de páginas. Anaconda, por otro lado, es una distribución gratuita y de código abierto de los lenguajes de programación de Python y R. La distribución viene con el interés de Python y varios paquetes relacionados con el aprendizaje automático y la ciencia de datos. La idea detrás de Anaconda es facilitar que las personas interesadas en estos campos instalen todos o al menos la mayoría de los paquetes necesarios con una sola instalación. Jupyter es un proyecto de código abierto creado para ayudar a la ciencia de datos y la computación científica o science computing en todos los lenguajes de programación. Ofrece un entorno basado en web para trabajar con cuadernos o notebooks que contienen código, datos y texto. Jupyter Notebooks es el espacio de trabajo estándar para la mayoría de los científicos de datos de Python. Jupyter Notebook es una aplicación cliente-servidor lanzada en 2015 por la organización sin fines de lucro de Proyecto Jupyter. Permite crear y compartir documentos web en formato JSON que siguen un esquema versionado y una lista ordenada de celdas de entrada y de salida. Estas celdas albergan, entre otras cosas, código, texto en formato Markdown, fórmulas matemáticas y ecuaciones o también contenido multimedia o rich media. Proporciona un entorno basado para satisfacer necesidades concretas y ajustarse al flujo de trabajo de la ciencia de datos y la simulación numérica. Es una sola interfaz. En una sola interfaz los usuarios pueden escribir, documentar, ejecutar código, visualizar datos, realizar cálculos y ver los resultados. Algunos de sus usos serían para depuración de datos, modelización estadística, creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y visualización. Para la instalación de Anaconda es muy sencillo. Se recomienda en este caso, en lo personal, instalar Anaconda Navigator. Podemos ir desde su página oficial. Podemos también instalar algunas de las otras herramientas dedicadas para Machine Learning, Deep Learning o también minería de datos. Entonces podemos irnos para la instalación de Windows y también aquí mismo aparecen los pasos sencillos para completar la instalación. En este caso es algo tardado por lo que ya se ha procedido a descargarlo previamente. Entonces solamente accedemos a los documentos y abrir el instalador. Damos siguiente y en esta ocasión pues si es una computadora personal se puede poner la segunda opción. Sin embargo va a requerir algunos permisos de administrador. Finalmente, ya que está instalado, solo damos en siguiente. Y en esta ocasión estaré viendo algunas ventanas para, sería el registro a la página de anaconda.cloud para crear una cuenta personal. Entonces, ya cuando nos haya aparecido esta ventana, podemos buscar en el navegador de nuestra computadora lo que sería Anaconda Navigator y si podemos observar ya está instalado. Entonces proseguimos a abrir esta aplicación y como podemos observar lo que nos arroja Anaconda Navigator son las herramientas que podemos utilizar. Como futuras referencias dentro de Environment se encuentran los paquetes que estaremos utilizando o las librerías. Lo que también podemos hacer es, por ejemplo, dentro del apartado de Node Install, buscar algún paquete, por ejemplo, TensorFlow,
Y pues si podemos observar no están instaladas, y si buscamos en instaladas pues no están, por lo que podemos proseguir a la instalación de esas mismas. O lo que también podemos hacer sería buscar dentro de Anaconda el prompt, y también desde aquí podemos hacer un pip install y el nombre del paquete, por ejemplo TensorFlow. Y en esta ocasión ya estaría instalándose. Entonces también podemos abrir Jupyter. Jupyter se abre desde el navegador, entonces para poder crear un nuevo proyecto solamente necesitamos darle clic en New y el lenguaje en que lo estaremos haciendo, que en este caso sería Python. Ya que Jupyter se basa en celdas o bloques, se puede ver lo que sucede en cada línea de código. Es decir, que por ejemplo, podemos ponerle un print hola mundo y lo estaría corriendo dentro de la misma celda. Y como se puede observar, se ha creado otra celda para la ejecución de alguna otra línea de código, por ejemplo. Eh, También se pueden, sería ejecutar alguna celda en específico, por ejemplo, con run cells. Y podemos también ver que nos arroja errores como cualquier otro IDE de programación. Podemos reiniciar todo nuestro programa, por así decirlo, para que quede en blanco. Y además, entre los corchetes podemos ver que nos muestra un número. Y este número sería el número con el que se ha ejecutado esta celda. Entonces, esa fue la primera ejecución. Proseguimos con una segunda ejecución dentro de print, pero ya que nos dio error lo volvimos a ejecutar y nos cambió al número 3. Y podemos reiniciar estos números y todo lo impreso con reset and clear output. Y como podemos ver, ya todo está limpio de nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian y yo les voy a hacer el ejemplo de un análisis de algún dataset con Python aquí en Jupyter. Entonces, primeramente el caso que yo voy a utilizar es el que yo realicé en mi actividad 2. El dataset son las cantidades de armas que se registraron por diferentes motivos, por estados, durante el tercer trimestre del 2020. Entonces, básicamente es un conteo de cuántas armas fueron registradas en todo ese periodo de tiempo en cada uno de los estados de la República Mexicana. Entonces, bien, para empezar el análisis de este dataset, vamos a necesitar dos librerías. En este caso va a ser pandas, a lo cual me voy a referir como PD, y matplotlib, que voy a utilizar el pyplot y me voy a referir a él como plt, como la mayoría de nosotros solemos hacer. Entonces, bien, voy a crear una variable llamada datos, la cual con ayuda de la librería pandas voy a asignar un data frame, y ese data frame también con ayuda de la misma librería, como el archivo que tengo, o el dataset mejor dicho, es un archivo CSV, pues vamos a recuperarlo, vamos a leer lo que hay en ese archivo CSV, que de hecho aquí lo tengo abierto y está delimitado por comas, ¿sí? Entonces, bien, gracias a pandas nos vamos a apoyar en leer ese archivo, que sería read-csv. Aquí iría el nombre del archivo. Ok.
y le vamos a indicar que las cabeceras empiezan desde arriba para que no las confundan. Entonces lo que leamos de ese CSV es lo que vamos a tomar como data frame y lo vamos a guardar en la variable datos. Bien, ahora vamos a agregar una variable más, que esto va a terminar siendo una lista de listas. Ahorita vamos a ver por qué, que en este caso van a ser datos, los valores que hay en datos los mandaremos a una lista. Muy bien, no hubo problemas. Ahora, esto quedó como una lista porque, vamos a poner valores, cada lista es un dato con su respectivo estado y la cantidad de armas que se han registrado. Estado, armas. Entonces, son listas básicamente. Cada índice es una lista diferente y esa lista tiene otros índices. Entonces, vamos a hacer esto para clasificar mejor la información que tenemos. Veamos. Primero que nada, voy a crear dos listas. Voy a separar esa información. Uno va a ser la cantidad de armas y otra lista van a ser los estados. Muy bien, ya creé las listas. Entonces, lo que seguiría es, yo voy a hacer un contador que va a empezar desde cero. Vamos a recorrer todo esto, todas las listas. Y pues tengo que tener un límite si tengo un contador. Entonces voy a crear una variable llamada tam, que va a ser el tamaño. Se va a igualar a todo lo que abarque valores. Todos los elementos de valores. El número total de elementos, mejor dicho. Ahora, voy a crear un método para que todos los valores numéricos, o en este caso las armas registradas, se vayan a la lista de cantidad de armas y los estados a pues el nombre de estado básicamente. Entonces vamos a crear un while mientras que el contador sea menor al número total de elementos. Entonces vamos a hacer esto. Cantidad de armas le vamos a agregar, si es con guión bajo, sí. Pues le vamos a agregar entonces el elemento que hay en valores en el índice i y 1, siempre va a ser 1. Entonces, ¿por qué? Estamos diciendo que la i va a estar cambiando de listas, es el número de lista básicamente. Y el 1 es el número de elemento que queremos, en este caso es cantidad de armas, 0, 1. Entonces siempre va a ir yendo al valor numérico, que es lo que queremos en cantidad de armas. Ahora, en estados va a ser exactamente lo mismo, solo que a la inversa. No, vamos a irnos simplemente por el valor 0, que pues cada estado está en el lugar 0 de cada una de las listas. Y por último vamos a sumarle 1 al contador para que vaya recorriendo toda la lista básicamente. Con esto ya tenemos nuestro método. Entonces lo que sigue es crear la gráfica, que en este caso va a ser una gráfica de barras como hice en mi actividad 2. Vamos a hacer una muy similar a esta. Entonces bien, plt.var, como ya tenemos la información separada en cada una de las listas que creamos, entonces yo quiero que el X sea los estados y los valores en Y que sean la cantidad de armas. Cantidad de armas, ajá. Si es con guión bajo, sí, muy bien. Ahora vamos a ponerle labels. Next label, aquí sería estado. Uy, lo hice antes. T.y label. Aquí sería cantidad de armas. Aquí hubo un error. Me faltó una L. Bien. Algo importante también, aquí en Jupyter no es tan necesario, pero igual es buena práctica poner la función de show.
y ya creamos nuestra gráfica, solo que por el tamaño que lo hizo, pues no nos beneficia tanto, no sabemos qué estado es cuál. Entonces, para ello, yo voy a hacer una gráfica de barras horizontal y al menos ya se alcanza a apreciar qué estado es cuál. Pero pues esto se invirtió, entonces vamos a invertirlo. Primero el más grande, estado. Ajá, ahora sí ya quedaría bien, cantidad de armas, estado. Y pues para hacerlo un poco más parecida a esta, pues voy a agregarle yo un color verde. Y listo, aquí ya entonces podemos ver, ya quedó nuestra gráfica con la información que necesitamos de qué armas, qué cantidad de armas fue registrada por qué estado en ese periodo de tiempo. Entonces aquí podemos ver que Ciudad de México gana con creces, no sé qué tan bueno sea eso, pero pues es el mayor estado que ha registrado armas. Y pues el menor sería Baja California Sur. Y pues bueno, con esto termina el ejemplo básico de cómo hacer un análisis de un dataset aquí usando Jupyter y con Python en dado caso. Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos luego.